¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre la Juventus de Thiago Motta, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que os calcar sus tácticas en FC25. Esta Juventus de Thiago Motta es un equipo que le gusta mucho tener la posesión, mover el balón de lado a lado, con mucha rotación de las posiciones y flexibilidad en sus movimientos, pero que también es capaz de estar en una línea media esperando y aprovechando la velocidad de Vlahovic y su potencia, salir al contraataque. Así que, como podéis ver, la formación utilizada es un 4-1-4-1, que es la formación que utilizaremos para defender exclusivamente, y es que es tal y como defiende normalmente la Juventus, con los extremos bajando a la misma línea que los interiores. Pero cuando ya recuperan el balón, este 4-1-4-1 se transforma un poco a un sistema bastante flexible, donde normalmente lo que sucede es que Cambiaso, que es el lateral izquierdo, se mete por dentro bastante al lado de Locatelli en muchas ocasiones, con Koopmeiners y McKennie un poco más adelantados como una especie de media puntas, los extremos abiertos y Vlahovic arriba, con Kalulu un poco más atrasado que Cambiaso. Así que entrando a los movimientos más utilizados por esta Juventus de Thiago Motta, primeramente el lateral izquierdo Cambiaso, que como hemos comentado en muchas ocasiones se mete por dentro y es algo que utiliza bastante, que cuando la Juventus está tocando por el lado derecho y van a girar el balón hacia el izquierdo, pasa el balón por Locatelli o pasa el balón por Cambiaso, que ya está en ese doble pivote, y desde ahí ya pueden girar el balón hacia Yildiz, abrirla o filtrarle a Koopmeiners. Otro de los movimientos que utilizan constantemente en prácticamente todos los ataques de la Juventus es cuando recibe Yildiz abierto o Nico González abierto, que automáticamente cuando recibe el extremo abierto, el mediocampista rompe entre el central y el lateral del equipo rival, ahí en desmarque, para que le ponga el pase y desde ahí pueda poner un centro para la llegada siempre del mediocampista, el delantero centro y el extremo de banda contraria, donde así generan muchas ocasiones de gol. And that's causing him some serious pain at the moment. Cheers, Jeff. Y es que no simplemente hacen estas rupturas con Koopmeiners y McKennie cuando reciben los extremos, sino que en algunas ocasiones también son los laterales, aunque Cambiaso esté metido por dentro, también dobla por fuera en algunas ocasiones a Yildiz cuando recibe abierto, y con ese desdoble le pueden poner el balón y después centrar también para la llegada de sus compañeros. Andrea Cambiaso. Y en otras ocasiones lo que también sucede mucho en esta Juventus es que cuando reciben los extremos abiertos les gusta mucho tanto a Yildiz como a Nico González hacer conducciones hacia adentro y, como está en la pierna cambiada, definir con un tiro al segundo palo. Otra de las piezas claves en este equipo es Vlahovic, que es un delantero grande, rápido y potente al espacio, donde cuando la tienen los mediocampistas, los extremos o cualquier jugador en el campo, siempre tratan de mirar si tiene el espacio suficiente para ponerle un pase al hueco, y si siempre que lo puedan encontrar, lo van a buscar en ese espacio donde él es demoledor. Y otra fase importante del juego de este equipo es la presión, donde también hacen una gran presión arriba y recuperan muchos balones, normalmente los mediocampistas, donde después Vlahovic aprovecha estos espacios para poder definir mano a mano con el portero. Así que vamos a pasar a los roles, y al portero le pondremos guardameta, líbero y equilibrado. Guardameta, líbero, para que siempre nos dé un poco de opción de pase y cuando tenemos la línea y la presión alta esté un poco atento a esos balones a la espalda. A Gatti le pondremos defensa con toque, porque de los dos suele ser el que tiene más calidad para sacar el balón, y Bremer, que es un defensa mucho más agresivo y físico, lo pondremos de marcador, que además lo tiene doble plus y va a funcionar mucho mejor, ya que suele saltar siempre a la presión del jugador rival. A Cambiaso le pondremos lateral invertido y equilibrado, porque queremos que se meta como doble pivote pero esté avanzado y también circule por zonas interiores pero muy avanzadas. Y a Kalulu lo dejaremos de lateral y equilibrado, porque tampoco queremos que se forme exclusivamente como una línea de 3, sino que esté como lateral pero no sea tan ofensivo como Cambiaso. A Locatelli le pondremos contención y defensivo, porque va a ser el pivote que esté siempre por delante de los centrales haciendo las coberturas. A McKennie le pondremos interior y equilibrado. ¿Por qué? Porque queremos que caiga en esos lados cuando lo reciba el extremo,
y haga esos desmarques de ruptura, y a Cup Niners también le pondremos interior y equilibrado. Aunque aquí con balón nos ponga que están como muy abiertos, realmente no siempre van a estar así de abiertos y en muchas ocasiones van a estar en zonas interiores, ya que los que dan la amplitud son los extremos. A Yildiz le pondremos extremo equilibrado y a González Nico también le pondremos extremo equilibrado. Los dos van a estar dando la amplitud, mientras McKennie y Cup Niners van a estar dando las rupturas. Y finalmente a Blachowicz le pondremos cazagoles y ofensivo. Queremos que esté constantemente buscando desmarques, pero que esté en una zona bastante interior. Y entrando al estilo de creación pondremos equilibrado, ya que es un equipo que tanto tiene posesiones largas como también tiene transiciones y presiones altas. Por tanto, con estilo de creación equilibrado conseguiremos tanto ser agresivos en los desmarques como también mantener el balón. Y en planteamiento defensivo pondremos equilibrado pero 60, que es el tope antes de ser alto, porque es un equipo que también no es que haga una presión ultra agresiva, pero sí que es una presión alta que tratan de recuperar también alto, pero a la vez también se resguardan en defensa. Así que así quedaría la formación sin balón y así quedaría la formación con balón, aunque realmente no van a estar tal cual están estas figuras, sino que Cup Niners y McKennie van a estar más en zonas interiores en muchas ocasiones cuando el balón esté en banda rival, por tanto no os asustéis. Y en pantalla tenéis el código de la formación, como podéis ver arriba, para que podáis copiar, aunque también os lo voy a poner en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo de la Juventus de Thiago Motta y como siempre que pongáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.